Continuando con el estudio antropológico, abordo una pregunta que puso nuestro hermano Pachón en el chat y dice cómo debemos tomar esta expresión de el texto de Ezequiel que dice el alma que pecare esa morirá. En la comprensión hebrea decía que alma está asociado con la persona, con el yo. Y entonces se refiere a la persona que pecare esa morirá, es decir, recuerden que hay un debate ahí en el texto de Ezequiel sobre por causa de quién es el sufrimiento que tiene el pueblo que está en el exilio. Y para algunos de la generación del profeta, ellos serían inocentes y el exilio habría sido más bien por culpa de las generaciones anteriores, pero el profeta les dice, Dios a través del profeta les dice que cada quien asume su responsabilidad, cada persona debe llevar su propia responsabilidad, por eso es el alma que pecare, esa morirá. La persona que falle, la persona que peque, debe asumir la responsabilidad y el pecado es muerte, entonces la persona que cometa la falta tiene la consecuencia. Eso es lo que significaría el texto. En la diferencia de la comprensión entre lo material y lo inmaterial, y como que la parte material del ser humano es la pecaminosa y la parte inmaterial es la parte santa, la parte buena. Aquí habría una contradicción porque aquí está hablando como que el alma pues es pecaminosa o el alma es susceptible de pecar. Si tuviésemos un punto de vista dualista, pues sería algo complicado como poder entender que el alma llega a pecar. Si es algo perfecto, bueno, como decían los platónicos. Pero el entendimiento bíblico es que se refiere a la totalidad del ser, por lo tanto, es susceptible de pecar. Zoraida. Hermano, es Sí. para una pregunta, pues no sé si son como necia o si vale ahí. En la muerte cerebral se valdría como ejemplo de lo que estamos viendo, de que cuando uno está, el que tiene muerte cerebral, está el cuerpo y está el espíritu, porque está vivo, pero ya no es consciente de nada, ni puede hacer nada, ni para bien ni para mal. Eso sería un buen ejemplo de que el estar consciente es tener el alma. Es ser alma o ser viviente exacto. Completo como ser humano. Es correcto, sí. Uno puede mirar en esos estados que ya no hay interacción, ya no hay sentimiento, ya no hay afecto, ya no hay ninguna cosa que el ser humano pueda hacer. El ser humano va terminándose, ¿verdad? Tiene todavía ahí un apoyo de los aparatos, ¿verdad? Que lo mantienen con vida, pero en realidad al desconectarlo, eso terminará porque el cerebro tarde o temprano desconectará los órganos vitales y habrá terminado ya sus funciones biológicas. En cierta forma, yo creo que ahí se puede ver, tiene muerte cerebral, ya no tiene ninguna interacción, ya no interactúa, ya no hay alguna relación. Por lo tanto, su estado ya es de total inconsciencia, ¿verdad? Ese ya es la muerte, ¿sí? Ok, muchas gracias, hermana Zoraida. Gabriel. Buen día, hermanos. Buen día. Muy interesante este tema. El tema del cuando Dios le sopla el hálito de vida, al morir pasa lo contrario, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es la
lo que usted dijo de la luz. Yo recuerdo que antes los católicos hacían oraciones, años, a veces, no sé, pero hasta hacía 20 años que la persona había muerto y seguían haciendo misas por los que habían muerto, ¿no? Dice, entonces cuando el hálito de vida se junta con el cuerpo, es un alma viviente, ¿no? Ujú. Y bueno, Ezequiel 18 lo menciona bien. Y lo que por ahí yo tengo dudas es en la resurrección, en Primera Tesalonicenses 4:13, 4:14, que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sabemos que cuando la persona muere, el cuerpo duerme, como dormir cuando dormimos, y bueno, eso que nos da vida, no queda nada, se desconecta, como la electricidad en la lámpara. Y cuando el Señor viene, devuelve el hálito de vida a cada una de las personas y resucitaría en un cuerpo celestial ya, ¿no? Como los ángeles, no ya con el cuerpo terrenal, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Ok. Bueno, me parece que la Biblia no describe todo, pero sí lo que afirma es que resucitaremos en cuerpo. ¿Ya? Como hablando de esta totalidad, eh, baste ver el modelo de Jesús. Jesús resucita en cuerpo, no es un plasma, no es un ente como una silueta, es cuerpo. Tomás va y lo toca, ¿verdad? Observa sus manos, están las cicatrices. Entonces, el cuerpo espiritual es un cuerpo nuevo en como una nueva creación, dice el texto bíblico. Y yo me lo quiero imaginar, aunque nunca podría describirlo así totalmente, como lo que hacen con los troncos de los árboles. Los troncos, digamos un pino, tiene la savia. Y cuando quieren hacer que ese tronco dure más, si lo ponen como un poste, le extraen la savia y le vierten un líquido que lo hace más duradero, lo convierte en una madera dura. Y si habría de durar 20 años, pues quizá dure 60 o más. ¿Qué es lo que hace Dios en la muerte? Es como quitarnos eso que es vulnerable, eso que es temporal, y entonces nos llena de eternidad, ¿verdad? Para hacernos durables, pero resucitaremos en cuerpo, porque es la totalidad, parte de la totalidad del ser, ¿no? Entonces seremos cuerpos resucitados. Pablo tiene un término que a los eruditos llama la atención. Dice, seremos soma neumáticos. Primera a los Corintios 15. Soma neumáticos es cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto de cuerpo espiritual? Es como el de Cristo, un cuerpo que ya no es carnal. Ahí espíritu está en contraste con lo carnal. Ya no es cuerpo carnal. Cuerpo carnal quiere decir lo vulnerable, lo temporal y lo inclinado a lo pecaminoso, a diferencia de lo espiritual, que quiere decir lo fuerte, ¿verdad? Lo vital, que ya no estará afectado por la muerte y que además está asociado con la rectitud, con la pureza y con todo el carácter moral de Dios. Entonces, seremos resucitados en, en esta nueva realidad, en esta nueva condición, ¿verdad? Nueva criatura. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a continuar para completar la presentación de este día, que seguimos con las
seguimos con este punto. Cuando hablamos de la manera en que hemos sido creados, fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando se habla de la imagen de Dios, no tiene que ver con el género, no tiene que ver con el ser masculino o femenino. Tiene que ver con estos tres aspectos: lo racional, volitivo y moral, la capacidad de amar y también el hecho de recibir autoridad, de recibir la capacidad de ejercer señorío en la creación. Tiene que ver entonces con un yo que se puede relacionar tanto con Dios como con el prójimo y con el entorno. Un yo que tiene una voluntad que en algunos puntos es disciplinado y en otros puntos es más bien tendiente a equivocarse, a fallar, pero puede ejercer el derecho de la voluntad, y un ser que es moral, un ser que tiene una conciencia de lo bueno o lo malo, un ser que puede elegir, un ser que puede amar y un ser que tiene la capacidad de la autoridad frente a la creación. Esto tiene que ver con la imagen de Dios. La imagen de Dios no es el género. La imagen de Dios no está asociado entonces con lo masculino o lo femenino. Hombre y mujer tenemos la imagen de Dios. Hombre y mujer tenemos la misma imagen de Dios, venimos del mismo momento de la creación y tenemos las mismas condiciones susceptibles de fortaleza y de debilidad. Que tenemos roles diferentes, esto no cambia la esencia. La creación del hombre y de la mujer. Lo vemos en estos términos, ¿sí? La creación del hombre y de la mujer lo vemos con estos aspectos. La Biblia nos enseña que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Tenía la pareja una relación directa con Dios, compartían en conjunto las responsabilidades de tener hijos, criarlos, de tener dominio sobre el orden creado. Génesis 1, 26 y siguientes dice que Dios le dio al ser humano estas condiciones, ¿no? Creó Dios al ser humano, dice varón y hembra los creó y le dio al ser humano la facultad de señorear en la creación. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad y sojuzgad la tierra. Estos son los principios que son dados a la pareja, son dados a ambos, hombre y mujer. También la Biblia nos enseña que la mujer y el hombre fueron creados para el pleno e igual compañerismo. El término etzer, que se traduce como ayuda, etzer, de ahí vienen algunos nombres como Eleazar, etzer, Dios es mi ayuda, Dios es mi auxilio. Es usada para designar a la mujer en Génesis 2:18. Se refiere a Dios en la mayoría de las veces en que se usa en el Antiguo Testamento. Muchas veces el ser humano, muchas veces algunos lectores de la Biblia han leído etzer, ayuda, como si fuese alguien inferior. Cuando se lee Génesis 2:18, que dice: le haré ayuda idónea, entonces se considera como alguien inferior que le complementa, como un maestro de un oficio y un ayudante, un maestro constructor y su ayudante,
un maestro mecánico y su ayudante. Y entonces hay quien piensa, la mujer es ayudante del hombre, pero como es alguien que no tiene todo el dominio, toda la capacidad, todo el conocimiento, y es alguien de condiciones inferiores. Y eso es un error, porque el término ser es aplicado a Dios en muchos textos. Primera de Samuel 7:12, el Salmo 121, versos 1 y 2. Dios es nuestra ayuda. Y cuando dice que Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestro etzer, como en el nombre que les decía Eleazar, Dios es nuestro auxilio. No está asociado, por lo tanto, con alguien inferior. Simplemente está diciendo que es nuestra ayuda, es nuestro soporte, nuestra fortaleza. La palabra no tiene una implicación de subordinación o de inferioridad. En ningún momento debe reflejar este criterio. La Biblia enseña que la formación de la mujer desde el hombre demuestra la unidad e igualdad fundamental de los seres humanos. La palabra idónea, que está unido a ayuda, es una palabra que denota igualdad y suficiencia. Harele ayuda idónea, knegdo. Da la idea de igualdad y suficiencia. Creo que el relato de la creación, de cómo aparece la mujer, no refleja la misma gloria, la misma fortaleza, la misma condición, porque dice que Dios hizo entrar en sueño a Adán, al primer ser humano. Solo por recordar, el término Adán es el término dado a este primer ser humano. Viene de Adamá, que es tierra. El ser humano es tomado de la tierra, por lo tanto es Adán o Adán. Y luego, cuando ya Dios hace aparecer al varón y a la hembra, le llama Ish e Isha, diferenciándolos. Pero en el relato dice que tomó de un costado de Adán, de un costado de ese primer ser humano, lo separa. Lo que queda, le falta algo, y eso que queda es Ish, y lo que ha surgido, en lo que ha tomado del costado es Isha. Ish e Isha. Varón y hembra, hombre y mujer. Y entonces conforma el complemento, ¿verdad? Hay aquí dos elementos diferenciados, pero complementarios, porque dirá en el verso 24 que esto diferenciado se habrá de unir de nuevo, se habrán de juntar de nuevo, ya será más por la decisión del amor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como una sola persona que fueron en el principio. Esta unidad solo se puede dar en la diferenciación y la complementariedad. La Biblia enseña que el hombre y la mujer fueron copartícipes en la caída. Adán no fue menos culpable que Eva. Si bien ciertas teologías, ciertas enseñanzas quieren notar esta diferenciación y cargarle la culpa a la mujer, Adán no fue menos responsable. A la mujer le sedujo la serpiente y a Adán, la mujer le compartió del fruto y él no puso ninguna resistencia, tomó del fruto y él es parte del mismo pecado. Dios así los trata, Dios así lo juzga y Dios así también establece las consecuencias.
La Biblia enseña que el dominio de Adán sobre Eva provino de la caída y no fue, por tanto, parte del orden creado original. Hay ciertos aspectos que deben diferenciarse, ciertos puntos que deben distinguirse en este momento original. La caída, en griego se dice lapsis. Entonces, en el lenguaje teológico, hay que diferenciar lo que es antes de la caída, se dice prelapsario, antes de la caída. Lo que es del momento de la caída y lo que es después de la caída, postlapsario. Lo que es antes de la caída es universal, ¿sí? Lo que es antes de la caída es universal. La relación hombre-mujer es universal, no es cultural. Lo que es después de la caída son consecuencias. Por lo tanto, es cultural. Un aspecto después de la caída es lo que viene como castigo en el capítulo 3, donde le dice a la mujer, le dice a la mujer, en el verso 16 del capítulo 3 de Génesis, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo, o sea, tu voluntad será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este no es un principio antes de la caída. Este es un mandato consecuencia de la caída. Esto es postlapsario. Esta condición será superada en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús es superada toda condición cultural que aparece en el Antiguo Testamento. Pablo dice en Gálatas que en Cristo Jesús desaparecen las condiciones culturales. Ya no hay esas limitaciones culturales, porque todo eso cultural es borrado, todo eso cultural es superado. En el capítulo 3 de Gálatas, en el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que fue entonces una condición por causa de la caída, esta sumisión de obediencia, esta sumisión es superada en Cristo Jesús. ¿Okay? Vemos aquí entonces algunos elementos sustanciales en la creación del hombre y de la mujer, tanto como son creados en el mismo momento, la misma gloria, la misma dignidad, tiene la misma responsabilidad, la misma autoridad de criar a los hijos y de señorear en la creación. Cómo se establece el concepto de ayuda idónea, de apoyo, de complementariedad, y también nosotros vemos la consecuencia del pecado. Vamos a mirar los criterios sobre la libertad humana y la predestinación. Hay dos posturas teológicas amplias y que en cierta forma que están en el ambiente y muchas veces nos determinan, muchas veces nos llevan a pensar de una o de otra forma, tomar uno u otro planteamiento. La libertad humana y la predestinación. Hay un modelo calvinista y hay un modelo arminiano wesleyano. El modelo calvinista dice que el hombre tiene una condición de total depravación. El hombre tiene un estado de pecado total, por lo tanto está muerto en todos los sentidos. Como está muerto en todos los sentidos, el hombre entonces no es capaz
de fe. ¿Okay? El hombre no es capaz de fe. El hombre no es capaz de nada bueno, porque en todos los aspectos está afectado por el pecado, es una total depravación. Todos los ámbitos de su vida, tanto de los sentimientos como de la voluntad, como de los deseos, todo es total depravación y entonces está en una condición de muerte total, hablando espiritualmente, ni siquiera es capaz de fe, ni siquiera es capaz de creer. La posición arminiano-wesleyana, que es en donde ha estado la iglesia, lo que entiende es lo siguiente. El hombre natural presenta un libre albedrío esclavo. El ser humano tiene un ámbito de libertad, aunque ese ámbito de libertad tiene una tendencia a lo pecaminoso, a la falla. El ser humano no tiene la verdadera posibilidad de elegir lo bueno. ¿Por qué? Porque ha nacido de una humanidad que tiene la tendencia a lo pecaminoso. El pecado original es esa inclinación hacia el pecado. ¿Okay? Como esa fábula de el escorpión que está en la orilla del río, que quiere cruzar al otro lado del río, pero no puede hacerlo. No puede entrar en el agua y nadar y viajar. Llega un sapo y le pide al sapo que le lleve del otro lado. El sapo no quiere porque sabe que el escorpión le va a picar. Y ahí están en ese diálogo hasta que finalmente el escorpión lo convence, le deja subir al lomo, el sapo entra en el agua y el sapo va cruzando el río. Cuando va en medio del río, el sapo siente el pinchazo y empiezan a hundirse porque el sapo se va quedando paralizado por causa del veneno y entonces empieza a hundirse y le reclama, le dice, ¿por qué me picaste? Y el escorpión dice, picar es mi naturaleza. ¿No? Los seres humanos tenemos la tendencia al pecado y por lo tanto lo que vamos a hacer de manera natural es pecar. Esa es la tendencia natural y va a aflorar en nosotros el pecado en distintos aspectos, ya sea en una voluntad malvada, en el ámbito sexual, en el ámbito de las relaciones con los demás, en el abuso, en el maltrato, en la violencia, en el robo, en la mentira, en distintos aspectos va a aparecer esa naturaleza humana. Pero la posición arminiano-wesleyana lo que dice es, sí, tenemos una tendencia equivocada, pero tenemos un ámbito de libertad, aunque sea parcial, tenemos un ámbito de libertad porque solo en libertad puede haber responsabilidad. La posición calvinista lo que dice es el hombre está y no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de creer. Bueno, si no puede creer, si ni siquiera puede creer, si no tiene nada de libertad, entonces el ser humano no es responsable. El calvinista, bueno, vamos a explicar un poco más, dirá que Dios determina todo sobre los seres humanos, quién cree y quién no cree. Pero el arminiano wesleyano dirá, no, los seres humanos tenemos un ámbito de libertad y por lo tanto somos responsables. Si no hay un ámbito de libertad, no somos responsables. Si yo no tengo la posibilidad de elegir, si no tengo la opción para comprender algo y tomar un camino,
entonces no soy responsable. No soy responsable. Si yo, como padre, si yo soy un padre que tiene hijos y les digo a los hijos, a ver, ¿qué quieren ustedes comer? ¿Comida sana o comida chatarra? Y yo, si me pusiera en el modo calvinista, soy un padre calvinista y a un hijo le doy comida sana y a otro hijo le doy comida chatarra. El de comida chatarra se enferma porque son puros azúcares, harinas refinadas o mucha sal y está enfermo. ¿Cómo le puedo reclamar a ese hijo que está enfermo? ¿Cómo puedo yo llegar y decirle, ¿por qué comes así? ¿Por qué comes tan tóxico? ¿Por qué comes tan mal? Y el hijo no tiene ni siquiera el entendimiento por qué está comiendo eso si les es asignada la comida. Solo cuando hay libertad hay responsabilidad. Solo cuando frente a él le digo, mira, esta es comida sana y esta es comida no sana. Elige. Y él va a tomar la decisión. Si elige lo sano, vivirá mejor, y si elige la comida no sana, entonces se enfermará. Y solo por haber elegido, entonces tiene consecuencia. Hay responsabilidad. De otra manera, no habrá responsabilidad. Si yo se la asigno, no soy responsable. Pero si le digo, mira, aquí tiene las dos, elige. Y quiere elegir la comida chatarra. No sé si se entiende la expresión. Comida chatarra significa todos aquellos alimentos que pueden resultar atractivos a la vista o al paladar porque son muchos azúcares, porque dan energía momentánea, pero eso se consume rápidamente, pero deja un efecto en los riñones, en otros órganos, aun cuando pueda ser al paladar algo delicioso. Y si el hijo dice, yo quiero de esta comida dulce, comida chatarra, y yo le digo, no, ten, aquí está la buena. Y entonces le enseño solo la comida chatarra, pero le obligo a comer comida sana. En realidad no le estoy dando elección, ¿verdad? No le estaría dando elección, no es una verdadera libertad. Dios, ¿cómo nos trata? ¿Cómo nos trata Dios? ¿Dios nos impone los actos o Dios nos da libertad? Nosotros hemos entendido que somos parcialmente libres. No diremos que absolutamente libres, pero somos parcialmente libres y tomamos decisiones. Si yo digo una mentira, yo tomé decisión de decir esa mentira. Y si después me doy cuenta, tengo la decisión de corregir o tengo la decisión y hago la decisión o bien de enmendar o de aumentar la mentira. Así que por esto tengo responsabilidad delante de Dios. Veamos la posición calvinista en este otro punto. El hombre no es capaz de elegir, la decisión es de Dios. Él elige quién se salva y quién es condenado. Es solo decisión de su soberanía. Unos creen porque Dios dijo que él creyera. ¿Por qué unos no creen? Porque Dios dijo que él no creyera. Es cierto que Dios tendría esa facultad soberana porque para eso es Dios. El punto es, ¿y qué de su carácter? Entonces, ¿cómo voy a ser responsable? ¿Cómo estoy condenado? Porque Dios decidió por mí. Como dice una persona, fue curioso, pero uno se encuentra con personas así. Esta persona se dedica a la venta de droga. Y entonces le tocó a mi esposa que le reprochó porque se llevaba a su niño de jardín de niños, niño de 4 años, se lo llevaba a vender la droga. Al niño lo llevaba
para que él llevara la droga. Y el hombre sacaba una porción y la vendía. Sacaba de la mochilita del niño otra porción y la vendía. Si la policía los encontraba, no encontraba al papá con la droga, al adulto, sino estaba en el niño. Y entonces allá hay una argucia legal, ¿verdad? Y podría zafar la cárcel. Bueno, pero el papá desvelaba al niño y después iba a la escuela, ¿verdad? Con mucho sueño y se quedaba dormido. Y a mi esposa, como maestra, le tocó esta situación y le dice, por favor, deje que el niño descanse para que venga a la escuela con toda su atención. Y el padre dice, no, dice, porque yo lo necesito y él tiene que trabajar conmigo. Y entonces mi esposa se atrevió a decirle, Señor, pero no involucre a su hijo en esta actividad. Usted no lo involucre. Y el padre dice, ¿por qué no lo voy a involucrar? Dice, si es algo que Dios me permite. ¿Cómo que Dios se lo permite? Sí, Dios me lo permite, porque si no me lo permitiera, Él haría cosas para que yo no pudiera hacerlo. Dios haría cosas para que yo no pudiera hacerlo. Entonces Dios es responsable de la gente que vende droga. Dios es culpable por aquellos que agarran un arma y la disparan, porque si Dios quisiera, Él evitaría que el arma funcionara o escondería el arma y no la iba a encontrar el asesino, o iba a desviar la bala para que no le pegara a nadie. ¿Es Dios responsable de todo lo que sucede en la vida humana? El calvinista, llegando al extremo, diríamos que sí. Aquí lo que está involucrado no es tanto la soberanía de Dios, el poder de Dios, sino el carácter moral de Dios. El carácter moral de Dios. Si alguien quiere estudiar más sobre esto, hay un librito de un autor que se llama Dave Hunt y se llama ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Si Dios todo lo decide, ¿cómo queda el amor de Dios cuando hay un asesino, cuando hay un violador, cuando hay ciertos, bueno, todos los pecados, ¿no? En la posición arminiano-wesleyana, el punto de vista es así. La libertad previniente, o sea, la gracia previniente, la gracia previa, porque es el amor de Dios en el mundo, la gracia previniente, esa gracia previniente es lo que nosotros sabemos que ya está obrando en el mundo, actuando en el mundo. Voy a leer un texto de Primera de Pedro, capítulo 1, dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, presciencia, eso es lo previniente. Ya hay una gracia previniente antes de que la conozcamos, antes de que decidamos, ya hay una gracia previniente de Dios. La gracia preveniente de Dios hace posible que el ser humano pueda decidir obedecer para tener fe o mantenerse en rebeldía a Dios. Ya hay una gracia preveniente que nos da luz en la conciencia, que nos hace sentir que hay una voluntad eterna que quiere lo bueno y desprecia lo malo. Ya hay esa gracia preveniente que está en la conciencia humana y que está también reflejado en el mundo, en la creación, y eso nos lleva a la capacidad o a la posibilidad de tener fe, de creer, ¿no? Si el ser humano está totalmente muerto y no es capaz de creer, entonces también es es incapaz de creer, entonces también es incapaz de pecar. El muerto no peca, pero más bien porque está vivo, es pecador. El hecho de que diga que está muerto quiere decir que está atrapado, que es alguien que está oprimido, pero no que sea incapaz
de ejercer, aunque parcialmente, la voluntad. En el modelo calvinista, se piensa que la gracia de Dios es irresistible. A los que Dios ha predestinado para salvación, Dios los ha regenerado y posteriormente desarrollan fe. Entonces, solo a los que Dios elige para salvación, Dios los regenera y a ese es el que desarrolla fe. Por lo tanto, no hay la fe como una decisión. El modelo arminiano wesleyana, la libertad que Cristo ofrece es conocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. Pero hay una condición. La condición es que la persona tenga fe, que la persona decida en fe. Haciendo una metáfora, un ejemplo para explicar sobre esto, imaginemos a un náufrago que está en medio del mar. Ya no tiene fuerza, ya está sentenciado a muerte. Ya no hay forma de escape, no hay manera de salir de ahí. Pero llega una embarcación, es un transatlántico. Lo miran que está en el agua y le lanzan un salvavidas, le lanzan una de esas donas en la que se puede meter y ser rescatado. La persona no se va a salvar a sí misma, pero la persona debe tomar la decisión. ¿Quiere o no quiere ser salvado? ¿Quiere o no quiere ser rescatado? Si dice que sí, entonces se pone la dona, se mete en ese salvavidas. Pero si no quiere, no se lo pone y no va a ser rescatado. ¿Cómo obra Dios con nosotros? Nosotros podemos ver en la Biblia que Dios obra con nosotros donde le permitimos que obre. No porque no tenga el poder, sino porque Dios no te va a salvar a la fuerza, solo por su criterio o solo por su autoridad. Te va a mostrar y te va a tratar de convencer su amor, su gracia, su obra, su poder, pero no lo va a hacer a fuerza. Nosotros miramos así los evangelios. Jesucristo le pregunta a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ser sano, quiero ser sano, quiero ver, quiero ser limpio, dice el leproso. O Apocalipsis dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la condición? La condición es tener fe. La fe no es una obra humana, la fe no es un mérito humano, la fe solo es una decisión de ser convencidos por la gracia de Dios y optar por la obra de Dios en nuestra vida. Hay esa libertad parcial de decidir por Dios. ¿Okay? Bueno, seguimos con esta parte de la perspectiva de la predestinación. ¿Okay? Hay estos criterios, estos postulados para comprender la condición pecaminosa. Hay que diferenciar lo que es poslapsario, lo que es supralapsario o supralapsariano y supralapsariano modificado y lo que es predestinación condicional. ¿Cómo se salva el ser humano? El poslapsariano es, diría que el ser humano es libre antes del pecado. El ser humano es libre antes del pecado. Después de su caída, Dios predestinó a la humanidad. El ser humano era libre antes del pecado.
después de la caída, Dios entonces predestina a la humanidad. Bueno, muchachos, diría, como no se saben comportar bien, entonces de aquí en adelante se quedan todos sin recreo. Dice así a veces el profesor. Como no saben elegir bien, entonces todos quedan condicionados. Dios diría, como no saben hacer bien las cosas, de aquí en adelante yo decido todo. Y este es el modelo post-lapsariano. El ser humano es predestinado después de la caída. Okay. Otro modelo es el modelo supralapsariano. Y es la idea de que el ser humano no era libre, Dios decretó desde antes de la creación. Es decir, ¿por qué el ser humano pecó? Porque Dios ya lo había designado, Dios ya lo había decretado así desde antes de la creación. El hombre no puede escapar entonces a los designios de Dios. Dios es absoluto, Dios dijo el ser humano va a pecar y entonces por esto pecó. Entonces no hay ni para dónde hacerse. No hay ninguna alternativa, ninguna salida. El ser humano es pecaminoso porque así fue establecido. Esto se llama supralapsariano. El otro modelo se llama supralapsariano modificado. Y es, todos los seres humanos están condenados. Todos los seres humanos están condenados. Dios elige a algunos para salvación. ¿Okay? Entonces, el supralapsariano es todos están condenados, todos. De esos, algunos Dios los rescata para salvación, ¿no? Como si usted tuviera una caja de tomates y los ve y dice, no, todos van a la basura. Todos van a la basura. Bueno, voy a rescatar algunos. Y rescata a algunos. Pero todos estaban ya sentenciados para ser tirados, para ser expulsados. Este es el modelo supralapsariano modificado. Y hay otro modelo que se llama predestinación condicional. Este modelo de predestinación condicional se basa en el conocimiento previo de Dios. Y diría así, ¿no? Basado en el conocimiento previo, una coma ahí, Dios elige a los que han de creer. Dios tiene un conocimiento, no una determinación, pero Dios tiene el conocimiento previo. Entonces, como Dios es el que sabe todas las cosas, entonces Dios elige, porque dice, este va a creer, hace como un perfil, hace un perfil y dice, este tiene una capacidad de creer, entonces este va a creer. Este tiene una capacidad de amar, entonces este va a creer. Dios haciendo un perfilamiento del ser humano en base al conocimiento previo que tiene, entonces elige a los que han de creer. ¿En base a qué? Bueno, a cierta condición del ser humano, a cierta condición de algunos individuos. Estas son unas perspectivas de la predestinación. ¿Qué creemos nosotros sobre la predestinación? Bueno, lo que creemos sobre la predestinación es en este modelo arminiano wesleyano. Y en ese modelo arminiano wesleyano es que el ser humano tiene un ámbito de decisión, un ámbito de libertad, y dentro de ese ámbito de libertad, el ser humano decide si cree o no cree. Y una vez que cree, entonces es llamado a salvación. La salvación
la creemos condicional. Condicional. Hay una condición para ser salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Creer. El modelo calvinista dice que la salvación es incondicional. No es una condición del ser humano, sino es una decisión de Dios. Nosotros la entendemos, sí es una condición, y es que crea el ser humano. Y esto lo miramos en los textos. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. ¿Okay? Pero el calvinista diría, ¿por qué creo? Bueno, porque Dios puso la fe en mí. Entonces, Dios puso la fe en mí, Dios decidió que yo tuviera fe. El otro no cree porque Dios no puso fe en él, entonces no cree, entonces ya es condenado. Pero entonces puede resultar que algunos que no creen son salvos. Porque el calvinista, yendo al extremo, afirmaría, una persona que se comporta como no creyente, después de haber creído, sigue siendo salvo. Porque una vez salvo, siempre salvo. Bueno, tenemos todavía cosas para ampliar sobre eso. Solo quería introducir cómo se piensa sobre la condición del ser humano. Veamos sobre la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado. Y aquí nos vamos a quedar. Veamos estos postulados. Dios creó al ser humano con justicia y santidad, teniendo la ley en su corazón y con la potestad para cumplirla. Dios creó al ser humano en estas condiciones, en justicia y santidad, y poniendo la normatividad, poniendo la ley de Dios en el corazón, pero también con la posibilidad de cumplirla. Pero también en esta otra condición, con la posibilidad de transgredir y dejando a su libre albedrío la elección de sus actos. Si no, entonces todo sería como simples robots, como simples seres programados para hacer determinadas cosas. Y entonces el mundo no es otra cosa sino un juego de video de Dios que hace que los seres humanos decidan lo que es su absoluta voluntad, sin ningún ámbito de elección, de capacidad, de libertad. Punto B. El Creador hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Esto implica que le dio de su carácter, le dio una mente apta para deliberar y analizar lo pertinente. C. El hombre cometió una falta y esto producirá una nueva condición ante Dios, un estado en pecado. Si bien la semejanza divina no desaparece con la caída, esta quedará herida, afeada, distorsionada y enferma. Punto D. Los pecadores fallan al no tener la santidad, el amor y la verdad de Dios. E. El pecado es más que la pérdida de una capacidad, una flaqueza o una ignorancia. Es más que una deficiencia o privación. Es rebelión positiva. Es una perversión e implica servidumbre a fuerzas y poderes más allá de nuestro control y también ceguera en cuanto a moralidad y experiencia religiosa. Es una perversión de la voluntad y afecta la dirección del razonamiento del hombre, así como su capacidad, como su poder de discernir. Así que esto es la naturaleza del pecado. No solamente es la falta equivocada, es la tendencia, esa tendencia que es un poder en la voluntad, en la conciencia humana,
y es algo que distorsiona toda la vida, toda la forma de lo que somos. No solamente son actos equivocados, es una constante inclinación de rebeldía y de perversión de todas las cosas. Aún lo mejor lo podemos pervertir, lo podemos distorsionar. Esto es la naturaleza de pecado y ampliaremos un poco más la siguiente sesión. Pero aquí dejamos la transmisión, aquí llegamos al tiempo final. Como empezamos un poquito tarde, si hay alguna pregunta, si me permiten tomar unos 5 minutos, y si hay alguna pregunta, la abordaremos ahora o también la podemos continuar como va a seguir este tema en la siguiente sesión. Karina. Movía la mano, pero no. Perdón que tenía que bajar el volumen Okay. de la computadora. Sí, sobre la predestinación. Hace un par de años, una joven de la iglesia vino, se me acercó y me dijo, si Dios ya nos predestinó, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguirle si Él ya eligió a los que se van a la vida eterna? Entonces, ¿por qué tenemos que seguirle a Dios, hacer todas las cosas que Él nos pide, si Él ya nos eligió qué es lo que va a hacer de nosotros? Entonces, ¿cómo se responde a eso? Muy bien. Nosotros creemos en la predestinación corporativa, no la predestinación individual. La predestinación corporativa significa que Dios predestinó que los que crean en Cristo Jesús serán salvos. Esa es la predestinación de Dios. Los que crean en Cristo Jesús serán salvos. No creemos en la predestinación individual. No es de que Dios dice individualmente este sí, este no, este sí, este no. La condicionalidad es creer en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué puede ser a Dios? Porque es la afirmación de que hemos sido predestinados para salvación. Lo ampliaremos cuando veamos el tema de salvación. ¿Alguien más tiene pregunta? Me parece que no, que son muy buenos estudiantes y todo lo entienden. No, perdón. Es que justo estaba yo leyendo esta parte en Efesios, en el capítulo 1, donde habla justamente de que fuimos predestinados a partir del versículo 4. ¿Es correcto? Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios por ello, pero entonces entiendo que sí, este concepto del que habla de... predestinación corporativa. Claro, en eso entonces es en lo que nosotros como iglesia de Dios creemos. Es correcto. Como iglesia de Dios. Sí. Porque sí, hemos escuchado muchas otras ideas por ahí que parecieran ser coherentes, pero que a la luz de la palabra es como que eso no, por ahí no va el asunto. Y respecto de la visión arminiana, en esto es en lo que nosotros también estamos seguros, hermano. Sí, si hablamos de libre albedrío, entonces somos arminianos wesleyanos. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Habrá miembros dentro de nuestra iglesia que tengan un concepto calvinista, pero la iglesia en su conjunto doctrinal es arminiano wesleyana. Claro, por ahí iba yo, y justo iba yo, estaba reflexionando entre el primer tema que veíamos
la imagen de Dios en nosotros y de lo que hablaba de la creación del hombre y de la mujer, es como que uno dentro de la iglesia escucha posturas que están totalmente opuestas a lo que en teoría deberíamos creer o lo que se supone creemos. No sé, entiendo que es un poco complicado el punto, quizá a usted no le toca resolverlo tampoco, pero ¿cómo es que todavía se permiten ciertas posturas y ciertas cuestiones a lo mejor ideológicas o de mala interpretación del texto dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y todavía tenemos, por ejemplo, ministros, hermanos, obreros, qué sé yo, que predican todavía y que uno dice, híjoles, como que no sé si seguimos en el siglo pasado, no estudia, o no sé. En el tema de la mujer. Se sigue enseñando, claro, respecto del tema de la mujer, la raza. se sigue enseñando a la antigua, ¿no? Y todavía siguen diciendo, entre broma y broma, que bueno, las culpables de todo somos nosotras. Y bueno, eso por decir un chiste, pero hay muchos conceptos que se han malentendido, creo, entonces, o que no se han sabido entender o discernir, no sé, y que todavía se siguen enseñando quizá a las nuevas generaciones y que todavía hay jóvenes que entonces siguen creyendo en todo esto de manera errada, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se complica porque uno dice, bueno, en teoría deberíamos de ir avanzando, ¿no? Sí. Por ahí cuando uno toca temas de esta naturaleza y llega a oídos que han sido enseñados toda la vida por incluso personajes reconocidos dentro de nuestra iglesia, es como que choca el hecho de exponer temas con esta claridad y dice, no, es que está mal, está hablando pavadas porque no es así, ¿no? Así no nos enseñaron, así no, eso no creemos porque, qué sé yo. Entonces es complicado a la vez poder tener esta claridad de pensamiento y a veces compartirlo con las iglesias, con la gente, con la congregación, porque cuesta desaprender cosas o cuesta entender cosas, pero que por ahí digo, todavía venimos siendo enseñados de esa manera. Es así, es así. Recuerden que cada uno tiene una perspectiva, tiene también una tradición, una forma de ver las cosas y esperamos en los procesos siempre ir avanzando, pero a veces más bien regresamos, ¿verdad? Algunas cuestiones que nos dan miedo, nos preocupan, uno se vuelve más conservador. Creo que es muy importante el recordar, ¿verdad? Lo que señalaba en un principio de la necesidad de afirmar sobre la revelación bíblica, sobre el concepto bíblico tal y como es, para ir modificando nuestro pensamiento y no acomodar la enseñanza bíblica a nuestro gusto, sino realmente lo que la Biblia dice. Bueno, pues que Dios nos ayude en este proceso, ¿verdad? De ir madurando, ir creciendo. Sí, amén, amén. Muy bien, vamos a concluir con una pregunta de Álvaro. Gracias, hermano. Este es el pensamiento de un hermano de la iglesia, ¿no? Un hermano acerca de que en el hombre, cuando Dios crea al hombre, que ya estaba como la semillita del pecado en su corazón, ¿no? Y se apega al texto de donde dicen que cuando la serpiente tentó a Eva, dice que ella codició el fruto, entonces que ya estaba la codicia en ella, y la codicia es pecado. Creo que en uno de los planteamientos señalé de que Dios creó al hombre justo, Eclesiastés dice lo creó recto. La posibilidad de haber desobedecido no es en sí una falla. Dios le dio al ser humano su ley, los principios santos, justos. Dios dice el texto que lo hizo bueno en gran manera al ser humano. Le dio esa capacidad de la justicia, de la rectitud. Pero el ser humano al elegir se equivocó. El hecho de que haya tenido la posibilidad de elegir no es en sí algo malo, es
como los seres humanos tenemos la alternativa. Tenemos entre nosotros lo contrastante, y el hecho de tener esa alternativa no es en sí algo malo, es la posibilidad, ¿no? Es la posibilidad. Entonces, el hecho de que haya codiciado era esa posibilidad, esa alternativa que tenía de desear lo contrario de la voluntad de Dios. Al tomar la decisión del impulso, cometió el pecado. El pecado no estuvo en el momento de codiciarlo, sino en el acto de haber cumplido la codicia. Entonces Dios nos creó con esta alternativa, ¿verdad? Porque si no, no hubiera habido la libertad. No hubiera habido ese libre albedrío de elegir. Hermano, perdón, hablando entonces de este tema, se podría entender que el hecho del pecado cometido a través de Eva o por Eva es, ¿cómo explicarlo? Es por la conciencia del conocimiento que ella tenía en su quizá razonamiento de que existía lo bueno y lo malo, o lo que Dios quería y lo que prohibía. A lo mejor es una respuesta un poco más complicada, no sé. Cuando el texto habla de la serpiente, entiendo que no sé si es meramente una alegoría de la escritura, de la forma del texto, aunque mucha gente, o muchas veces, o mucho tiempo hemos creído quizá que sí, la serpiente habló con ella. ¿Qué sería entonces exactamente? ¿Es este sentimiento entonces de Eva a lo que se refiere la palabra con la serpiente, lo que le hizo pensar en que podría alcanzar algo diferente a lo que Dios ya le había dicho? ¿Es su propio entendimiento, su propia concepción de lo que ella entendía que podía pasar? Sí, desobedecía a Dios, o si tomaba este fruto y lo comía. A ver si entiendo la pregunta. La pregunta sería si es algo interno o es algo externo. Claro, si es algo que nosotros como seres humanos en esta libertad que Dios nos ha dado, en ese libre albedrío, sí, de poder pensar también, Dios hizo al hombre inteligente, es a su imagen. Entonces supongo que la capacidad de ellos era como quizá la nuestra, ¿no? Entonces, o quizá mejor, era perfecta en ese momento. Es algo que ella interiorizó y de manera personal pensó, imaginó, deseó en este sentido, hablando de lo que nuestro hermano comentaba, nuestro hermano Álvaro, o fue algo que fue externo, que de alguna manera la sedujo, la llevó a pensar. Sí aparece como algo externo, pero por supuesto que eso externo lo que despierta es un pivote que ya estaba allá dentro, una válvula que estaba allá dentro de ella. Hay cosas externas que despiertan ciertas situaciones que pueden estar dormidas en nosotros, pero ya está ahí la potencialidad en nosotros. Está la potencialidad, pero factores externos lo despiertan, pero traemos en nosotros la posibilidad. En el caso de la primera pareja era todavía una posibilidad. En el caso de todos nosotros ya descendientes de esa naturaleza caída, ya tenemos la inclinación. O sea, ya se sabe que todo ser humano va a pecar. Cuando uno mira a un bebé, uno sabe que va a tener la tendencia pecaminosa. Esa es la tendencia que va a tener porque ya ha nacido de esta naturaleza, ¿verdad? Y entonces habrá muchos factores que despierten eso, ya sea la crianza, ya sea lo que mira, ya sea la educación del entorno, ya sea, o sea, tantas situaciones, es lo que se le va a despertar. Pero nosotros entendemos que va a ser responsable cuando concrete las cosas, ¿no? Hay un momento en el cual Jesús nos muestra, ¿no? Él es tentado, porque hay el deseo,
O sea, hay la posibilidad externa, pero él dice no. Él dice Claro. no. Sí, en el caso del ser humano, el pecado se concreta cuando lo realizamos, Así es. porque la Sí. tentación creo que, o sea, como lo explicó usted bien, si así lo entendía yo, todos somos tentados y en nosotros está el decidir si caemos en esa tentación y consumamos el pecado o si nos abstenemos, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Ah, Esta sería la diferencia, entonces. sí, esa sería la diferencia. Bien. Ok, Bueno, muy gracias, bien. hermano. Bueno, pues cualquier otro comentario o duda lo podemos retomar en la siguiente sesión. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por haber participado de esta clase. Dios les bendiga a todos y tengan un día muy bendecido.